Hola, comenzamos una apasionante serie relacionada con VB/IDE que nos va a permitir trabajar con el código desde el propio código. Escribir, modificar o eliminar procedimientos ya escritos es una herramienta poderosa en nuestros desarrollos con Microsoft Access. Antes de empezar, debo recordaros lo peligroso que resulta todo lo que vamos a ver. Es aconsejable trabajar siempre con copias hasta que el código funcione correctamente, sin ningún fallo, no lo olvides. Hecha esta nota, vamos a comenzar listando cada módulo, que ya sabemos hacerlo porque lo vimos en la serie anterior, pero dentro de cada uno vamos a listar todos los procedimientos que contiene. Siguiendo el estilo de las series anteriores, vamos a utilizar un formulario como el que os muestro en la pantalla, en el que vemos cada módulo y dentro de cada uno sus procedimientos. Vamos a ver cómo se hace. Empezamos por el evento al cargar del formulario. Este contiene la función que carga todos los procedimientos en el listbox. Si hago botón derecho definición, me voy directamente a la función. La función es muy similar a la que estamos acostumbrados a ver en las últimas series. Declaramos una variable vbc que será el vbComponent, recorremos todos los components y vamos añadiéndolos a nuestro listbox. Esto es el nombre del módulo. Pero si nos vamos al IntelliSense dentro del módulo, vemos todas las propiedades y métodos que contiene este módulo. Esto también lo habíamos visto, pero hoy nos vamos a fijar en esta, en CodeModule, porque nos va a dar acceso directamente al código VBA. Una vez dentro de la propiedad, vamos a ver a su vez qué propiedades contiene. Voy a descomentar estas líneas para verlas. Como está con todos los módulos, provocaría un error porque yo me he fijado simplemente en algunos procedimientos de un módulo concreto, con lo cual para el ejemplo vamos a ver solamente el primero, que sería form procedimiento, sería el primero de los módulos que contiene nuestro programa. Vamos a ejecutar el código. Para ello, como está en el load del formulario, lo vamos a cargar y ahí está. La primera propiedad es CodePane. Nos indica un panel contenido en una ventana de código que se usa para ingresar y editar código. Una ventana de código puede tener varios paneles, a su vez dispone de varias propiedades, como podemos ver en el IntelliSense. ¿Vale? No me voy a centrar en ellas, pero sí vamos a poner de qué módulo se trata. Estamos en el módulo Form Procedimientos, dentro de un formulario. La siguiente propiedad es el recuento de las líneas que contiene la declaración. Devuelve un valor long de solo lectura que indica el número de líneas del código en la sección declaraciones de un módulo estándar. Si nos vamos a procedimientos, vemos que tiene 2 líneas, que es lo que nos debería dar. En este caso, si continúo el código con F8, nos da número de líneas en las declaraciones 2. La siguiente propiedad es count of lines. Count of lines lo que hace es que nos devuelve, como su nombre indica, el número de líneas que tiene este módulo. En este caso nos devuelve que tiene 47 líneas. El siguiente es muy interesante, que es lines. Si le indicamos el número de línea, nos va a devolver el contenido de esa línea. En este caso he elegido la línea 21 y nos devuelve else. Estamos hablando de esta línea. La siguiente propiedad es parent, que devuelve el objeto principal para el objeto que estamos especificando. Evidentemente, si ejecutamos, nos devuelve el objeto principal, que en este caso es form procedimientos. Proc of line nos devuelve el número de la línea en el que comienza el cuerpo de un procedimiento especificado. Lo ejecutamos y el cuerpo del procedimiento listproc doble clic comienza en la línea 10. La siguiente propiedad es procCountLines. La propiedad procCountLines devuelve el número de líneas en un procedimiento específico, las que contiene ese procedimiento, que en este caso el procedimiento doble clic contiene 39 líneas. La siguiente propiedad es procOffline. Devuelve el nombre de un procedimiento que contiene una línea específica. Es decir, nosotros queremos saber qué procedimiento es el que contiene la línea 6 y es formLoad. En este caso, porque estamos hablando de la línea 6. La última de las propiedades es procStartLine. Nos indica el valor
que identifica la línea en la que comienza un procedimiento específico. En nuestro caso, el procedimiento listproduct comienza en la línea 9. Después tenemos otra propiedad más, que es VB, que como ya sabemos nos da acceso otra vez a todo este tinglado para gestionar el código, pero esta vez dentro desde un procedimiento concreto en un módulo concreto. Una vez vistas las propiedades, voy a comentarlas de nuevo, vamos a ver la función. Hemos visto las propiedades y ahora lo que hacemos es, ¿desde dónde empieza a contar este módulo? Pues empezamos a contar desde la línea de declaraciones que hemos visto aquí. Está la línea 2, pues vamos a empezar a contar desde la línea 3. Hacemos un bucle desde esa línea hasta el total de líneas y lo que vamos a hacer es obtener el nombre del procedimiento con proc offline a través de su número de línea, como hemos visto antes. Aquí lo tenemos. Le añadimos el tipo y se lo cambiamos por procedimiento evento let set get en caso de propiedades y incrementamos la línea para el siguiente valor del bucle. Si lo lanzamos, pues obtenemos lo que ya hemos visto, todos los módulos con sus procedimientos. Finalmente cerramos y salimos. En el próximo destello aprenderemos a añadir código en cualquier parte de nuestro programa. No te lo pierdas. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.